Me llamo Dietrich Bonhoeffer. Antes de que el mundo entendiera lo que sería el nazismo, yo ya veía el peligro. No empezó con campos de concentración, empezó con algo mucho más simple, con gente adorando el poder. El 1 de febrero de 1933, hablé por radio en Berlín. Advertí que cuando un líder deja de servir y empieza a ser venerado, se convierte en un ídolo. Y que un liderazgo que se adora a sí mismo termina burlándose de Dios. Dije algo incómodo. Tan incómodo que cortaron la transmisión. Mi voz desapareció. Quedó el silencio. En ese mismo texto advertí que, si el líder decide convertirse en ídolo, la imagen del líder cambia a la de un mal líder. Y el verdadero líder no temerá decepcionar a quienes lo siguen para no esclavizarlos. Dietrich Bonhoeffer nació en 1906, en Breslau, hoy Wrocław. Creció en una familia culta, rodeado de libros, música y conversaciones profundas. Su padre era profesor de psiquiatría. En casa se pensaba mucho, pero también se hablaba de responsabilidad, de lo que uno hace cuando el mundo se rompe. La Primera Guerra Mundial atraviesa la vida de Dietrich Bonhoeffer. La muerte deja de ser algo lejano cuando, con solo 13 años, pierde a su hermano en la guerra. Desde ese momento, una pregunta empieza a acompañarlo. ¿Hay vida después de la muerte? La fe deja de ser algo aprendido y pasa a ser pensada y vivida. Estudió teología en Tübingen y Berlín. Se doctoró muy joven. Todo apuntaba a una carrera brillante y tranquila, pero entendió algo pronto. La fe que no mira de frente a la realidad no sirve para nada. Antes de que todo explotara, vivió en Barcelona como pastor de una iglesia alemana. Después, en Nueva York, estudió en el Union Theological Seminary. En Harlem, asistió a la Abyssinian Baptist Church. Vio la injusticia racial de cerca. No como teoría, como vida real. Y entendió algo que ya no olvidaría. Cuando una sociedad decide que hay personas menos humanas, el desastre ya ha comenzado. En 1933, un exsoldado austríaco que sirvió en el ejército alemán llegó al poder. Su nombre es Adolf Hitler. Cuando esto pasó, muchas iglesias protestantes alemanas no resistieron. Se dejaron arrastrar por el nacionalismo, el entusiasmo colectivo y la promesa de grandeza. Surgió el movimiento de los cristianos alemanes, que buscaba una iglesia alineada con el régimen nazi e incluso intentó introducir criterios raciales dentro de la fe cristiana. Dietrich Bonhoeffer se opuso desde el principio. En 1933, escribió que los cristianos no podían limitarse a rezar cuando el Estado actuaba injustamente. Planteó 3 respuestas claras: denunciar la injusticia, ayudar a las víctimas y, si todo fallaba, detener la maquinaria de la opresión, aunque eso implicara riesgo. En 1934 nació la Iglesia Confesante como resistencia a la nazificación del protestantismo alemán. Pero incluso dentro de esa resistencia hubo límites. Muchos evitaron la crítica política directa y, con pocas excepciones, guardaron silencio ante la persecución de los judíos. Esa ambivalencia también es parte de la historia y debe ser contada. En 1933 aceptó un puesto pastoral en Londres, donde mantuvo y fortaleció redes ecuménicas internacionales que más tarde resultarían cruciales. En 1935 regresó a Alemania para formar pastores de la Iglesia Confesante en un seminario que acabaría funcionando de manera clandestina en Finkenwalde, Pomerania. La Gestapo clausuró el seminario en septiembre de 1937, pero el trabajo no se detuvo. Continuó de forma encubierta durante años, bajo vigilancia constante y riesgo real. En 1939 viajó a Estados Unidos, invitado a dar conferencias. Muchos le aconsejaron quedarse allí, a salvo. Sin embargo, interrumpió el viaje y regresó voluntariamente a Alemania. Explicó su decisión en una carta que se conserva y se cita de forma directa. Me doy cuenta de que he cometido un error al venir a los Estados Unidos. Debo permanecer junto a los cristianos de Alemania en este tiempo difícil. No tendría derecho a participar en la reconstrucción de la vida cristiana en Alemania después de la guerra.
si no comparto ahora este tiempo de prueba con mi pueblo? No fue heroísmo, fue responsabilidad. En 1938, Bonhoeffer conoció con mayor claridad los planes de resistencia a través de su cuñado Hans von Dohnanyi. En octubre de 1940, gracias a esa red de contactos, ingresó en la inteligencia militar alemana, Abwehr. Apoyó de forma indirecta una operación que permitió a judíos escapar a Suiza. Oficialmente, su papel estaba ligado a sus conexiones ecuménicas internacionales. En la práctica, ese entorno funcionaba también como un núcleo de conspiración contra Hitler. Entre 1941 y 1942, realizó varios viajes fuera del Reich, a Suiza y más tarde a Oslo y Estocolmo, con el objetivo de establecer contactos capaces de transmitir información sobre la oposición alemana al régimen. La intención era presionar por una salida política, aunque las posibilidades reales eran mínimas. Mientras tanto, la persecución se transformó en deportación. En octubre de 1941, comenzaron las deportaciones desde Berlín hacia el este. Pocos días después, Bonhoeffer participó en la redacción de un memorando con detalles precisos destinado a contactos de confianza, con la esperanza de acelerar decisiones contra Hitler. Junto a Dohnanyi y otros, siguieron sacando judíos de Alemania hasta que... El 5 de abril de 1943, la Gestapo lo arrestó. Ese mismo día fue detenido también Dohnanyi, y su hermana Christine quedó atrapada en la misma red represiva. Fue trasladado a la prisión militar de Tegel, en Berlín. En un primer momento no estaba condenado. Las autoridades no podían probarlo todo. Pero el encierro ya era el mensaje. Permaneció casi 2 años sin juicio. Y fue precisamente en ese tiempo cuando escribió algunas de sus reflexiones más profundas e influyentes. Gracias a guardias comprensivos y a intermediarios discretos, logró mantener correspondencia clandestina con amigos cercanos, entre ellos Eberhard Bethge. Esa red humana permitió que sus textos no se perdieran. Después de la guerra, esas cartas fueron reunidas y publicadas bajo el título Letters and Papers from Prison. En prisión, Bonhoeffer escribió poemas. Uno de los más conocidos es Wer bin ich? ¿Quién soy yo?, cuyo manuscrito está fechado en junio de 1944. La línea final es una confesión desnuda que conserva su fuerza en cualquier idioma. Sea quien sea, tú me conoces. Soy tuyo, oh Dios. El 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg, un oficial alemán que llegó a la convicción de que Hitler llevaba a Alemania a la destrucción, colocó una bomba en un maletín durante una reunión de Hitler en la guarida del lobo. La explosión ocurrió, pero Hitler sobrevivió debido a circunstancias concretas: el lugar de la reunión, la posición del maletín y la estructura de la sala. Esa misma noche, Stauffenberg y los conspiradores fueron arrestados y ejecutados. El atentado fracasó, pero quedó como el intento más decisivo de resistencia alemana desde dentro del ejército. Dietrich Bonhoeffer no participó directamente en el atentado, pero estuvo implicado en los contactos y preparativos previos que buscaban un cambio político en Alemania. Tras el fracaso de la Operación Valkyria, esa implicación fue considerada suficiente para condenarlo. A partir de ese momento, la represión se volvió total y las investigaciones sacaron a la luz nuevas conexiones. Sus condiciones carcelarias cambiaron radicalmente. En febrero de 1945, fue trasladado a Buchenwald y a comienzos de abril al campo de concentración de Flossenbürg, que aún estaba lejos del frente. 5 de abril de 1945, Hitler ordenó ejecutar a los conspiradores que todavía seguían con vida. Allí, un tribunal sumario compuesto por miembros del aparato de seguridad condenó a 7 hombres por alta traición. La SS lo ahorcó la mañana del 9 de abril de 1945, en el patio del edificio de detención. Su familia no supo de su muerte hasta meses después. Hay un testimonio transmitido en el entorno ecuménico que recoge sus palabras finales como mensaje a un amigo en Inglaterra, Bishop George Bell. This is the end. For me, the beginning of life.
historia suele contarse como la de un mártir sin matices. Pero la verdad histórica es más exigente. Mi resistencia pasó por instituciones ambiguas, por tensiones morales, por decisiones peligrosas y por una iglesia que a veces fue valiente y otras veces cayó demasiado. Después de la guerra, durante décadas, la condena formal contra mí siguió siendo legalmente válida. Solo en 1996 se anularon esos veredictos de injusticia nazi, y así quedé rehabilitado formalmente. Mi legado no cabe en una consigna. Si algo queda, es una pregunta que escribí desde prisión y que aún incomoda. Lo que me inquieta sin cesar, ¿qué es el cristianismo? ¿O quién es Cristo para nosotros hoy?